inteligente, acerca de la situación y de las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el doctor Germán Escarrá, es abogado, especialista en Derecho Constitucional, con postdoctorados en Derecho Constitucional, profesor universitario. Fue miembro de las Asambleas Constituyentes del año 1999 y del 2017. En ambas participó en la Comisión Constitucional. En el 2020 fue electo diputado a la Asamblea Nacional. Es miembro de la Comisión de Política Exterior, preside la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Esequibo y actualmente es miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido, doctor Escarrá. Muy cordiales saludos a ti, por supuesto, a los televidentes a nivel nacional e internacional que siguen este gran programa, muy profesional por lo demás. Muy complacido de estar contigo en momentos en que hay debates tan importantes en la vida de la nación. Bueno, uno de esos debates súper importantes es la propuesta de reforma constitucional que ya anunció el presidente Nicolás Maduro. Ya hay una comisión al frente de esta tarea. Pero hay mucha confusión en la calle, hay mucha incertidumbre. Evidentemente apenas comienza este proceso constitucional o de reforma constitucional, pero es importante que la gente aclare ciertos conceptos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reforma constitucional? ¿Es una enmienda? ¿Es una constituyente? ¿De qué se trata? Bueno, me complace mucho que hagamos un programa de carácter pedagógico. Yo no soy vocero de la comisión que designó el presidente, aunque formo parte de ella. Vengo como profesor, catedrático y estudioso de este tema, además que tuve que ver con la redacción de esas normas referidas a la modificación de la Constitución. Lo primero que hay que decir es que el título original no era reforma de la Constitución. La comisión número 19 de la Asamblea Constituyente de 1999, que es la que elabora estas normas y las presenta en el plenario de la Asamblea, se llamaba de la modificación y protección de la Constitución. Después en el debate eso cambió y al final quedó como reforma constitucional, con tres procedimientos diferentes. El de la enmienda, el procedimiento propiamente de reforma constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente. La enmienda prevista en los artículos 340, 341 de la Constitución es un procedimiento más sencillo, es de adición de normas y no debe cambiar la estructura de la Constitución. Okay. Ese es un aspecto inviolable. ¿Y se refiere a un artículo en particular, a un tema en particular? Pudiera ser más como ocurrió ya con la enmienda que estableció la reelección indefinida. Acuérdate que nosotros tuvimos en la Constitución del 61 derogada dos enmiendas. La enmienda que llaman de Pérez Jiménez, que era limitaciones a quienes habían incurrido en hechos de corrupción, y la otra enmienda que crea la Comisión Legislativa del Parlamento del Congreso, además de otros aspectos que tocó, pero todos ellos no eran temas de modificación total o parcial del texto constitucional. La enmienda pasa a la Constitución del 99 y ahí se le da tres iniciativas: presidente en Consejo de Ministros, el propio o la propia Asamblea Nacional y un porcentaje del pueblo, de las ciudadanas y ciudadanos que pueden presentar los proyectos de enmienda. Siempre deben ir a un referéndum constitucional, otros llaman consultivo, otros lo llaman aprobatorio, pero siempre hay una participación
directa del pueblo para aprobar Que la tiene la enmienda. última palabra. Tiene la última palabra. Luego viene la reforma constitucional propiamente dicha, que es la que en este momento nos ocupa. Ya son los artículos 342, 343, 344, 45, 46. Ahí lo que dice es que el procedimiento de reforma es una revisión parcial de la Constitución. Tiene dos límites. No se puede alterar la estructura de la Constitución, pero se agrega tampoco los principios fundamentales del texto constitucional. Puede presentarlo el presidente como acaba de ocurrir. El presidente en Consejo de Ministros presenta el camino ya o la iniciativa para la reforma constitucional. Luego se abren tres discusiones. Una del proyecto presentado, en este caso sería por el presidente. Dos, artículo por artículo, que sería la tercera forma. Y la segunda, antes de artículo por artículo, que son títulos y capítulos. Es decir, el propio texto constitucional dice cómo va a ser el debate en la Asamblea Nacional. Debe ser aprobado por las 2/3 partes de los parlamentarios, y finalmente en un lapso no mayor de 30 días debe presentarse a la consideración de un referéndum popular, que es el que finalmente lo aprueba o no lo aprueba, lo admite o no lo admite, y le da la legitimidad correspondiente. Esto es distinto de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un acto refundacional de la República, no tiene esos límites al referirse a la estructura o a los principios como lo tiene la reforma y en parte la enmienda, porque se trata de la sustitución de la Carta Máxima del texto constitucional con varias iniciativas. En el caso de la reforma está la iniciativa parlamentaria, la del presidente en Consejo de Ministros y la del pueblo de Venezuela. En el caso de la Asamblea Constituyente se agrega, además de estas tres iniciativas, el nivel local de los consejos municipales actuando en forma de cabildo. Entonces hay varias iniciativas que pueden conducir a una Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la experiencia y qué dice el derecho comparado? En primer lugar, la experiencia es que nosotros tuvimos un proyecto de reforma presentado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y después tuvimos una propuesta de enmienda, la enmienda número 1, que permite la reelección sin censuras normativas. Es decir, cada vez que el pueblo se pronuncie democráticamente y en libertad, puede reelegir a un funcionario. Lo que se llama reelección indefinida. Es lo que se ha dado en llamar la reelección indefinida. En este proceso, para reformar, es el término que usa el presidente, para reformar la Constitución, ¿dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda el ciudadano? Pues pareciera que es una reforma redactada, diseñada por el presidente únicamente, a través de una comisión, y luego discutida en la Asamblea Nacional, que es quien la aprueba, aunque hay al final un referendo. Pero ¿dónde queda la participación popular, la participación de los ciudadanos? Y te pregunto porque ya hemos registrado niveles importantes de incertidumbre con relación a la reforma constitucional. Es más, sabiamente la gente habla menos de reforma y más de actualización. Quiero que desarrollemos este tema una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos.